Sistema al pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a este su espacio informativo a las 2 a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Le tenemos lo más relevante en materia informativa y esto no sería posible sin los miembros de producción y de redacción a quienes agradecemos su labor, y también aprovecho este espacio para reconocer el trabajo de nuestra intérprete de lengua de señas, Junuen Valencia. Muchas gracias, Juni, por hacer este espacio más inclusivo. Y bueno, estaré compartiendo cámaras y micrófonos con mi compañero Héctor Tapia, que se encuentra aquí a mi lado. Héctor. Muy buenas tardes, Lucy, siempre un gusto saludarte. A todos los que nos siguen a través de nuestras frecuencias, ya saben, los medios tradicionales, como bien lo apuntaba Lucy, que no son menos importantes, por supuesto tienen una gran relevancia porque nos ayudan a llegar a las distintas regiones del estado, a través de la radio y la televisión, por supuesto, pero también tenemos otras plataformas, la plataforma digital, que es muy amplia, los distintos mecanismos o herramientas por los cuales usted, desde su teléfono móvil, desde su iPad, desde su computadora, puede seguirnos también para estar completamente enterados. Nuestra página web, www.sistemamichoacano.tv, y también plataformas como YouTube y Facebook, donde además de poder observar completamente en vivo esta transmisión, puedo hacernos llegar sus comentarios y o denuncias. Nosotros aquí en la mesa de redacción estaremos dando su puntual seguimiento, de lectura, por supuesto, para que usted interactúe con nosotros. También ahí encontrará en estas plataformas digitales la amplia variedad que tenemos en la oferta programática, diferentes tipos de contenido para todo público. Para gustos y usted, sabores. exactamente, usted podrá estar entretenido, interesado, informado, así es de que la invitación está para que también visite todas estas plataformas. Lucy, vamos a conocer un avance de lo que tendremos este día. Arranquemos. Para presumir, desde Paracho actualizan nombramiento a los 9 pueblos mágicos de Michoacán. El exgobernador Silvano Aureoles Conejo no podrá ocupar ningún cargo público durante 11 meses. ¿Las razones? Se las compartimos. Tras el asesinato por uso de fuerza policial, el gobierno de Morelia ofrece disculpas a familiares de Julio César Chagoya Salcedo. Y en la cultura, estrenaremos el primer documental del Sistema Michoacano de Radio y Televisión sobre el autogobierno indígena de nuestro estado. Le compartiremos todos los detalles. Comenzamos con la información. Buenas noticias, porque Michoacán se consolida como uno de los estados con más pueblos mágicos aquí en el país. Hoy el gobierno federal actualizó los nombramientos de 9 pueblos mágicos que gozan de esta denominación. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el secretario federal de Turismo Miguel Torruco entregaron a 9 presidentes municipales de Michoacán la actualización de nombramiento de pueblo mágico para Paracho, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Sinsunzan, Tacámbaro, Jiquilpan, Cuitzeo, Ancangueo y Tlalpujagua. En el acto celebrado en Paracho, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya resaltó que con esta actualización, Michoacán consolida la visión del turismo y se afianza en la ruta hacia la Cuarta República, basada en el reconocimiento de la gente de sus pueblos, de la importancia del ciudadano, de los recursos naturales, de la cultura y de la relevancia de la organización comunitaria. La hoy actualización de nombramientos de nuestros 9 pueblos mágicos ratifica las palabras que sobre este programa nacional expresara el señor presidente López Obrador. Las condiciones de vida de la población deben mostrar una verdadera mejoría y deben constituir en los hechos las mejores prácticas turísticas apegadas a los principios de la Cuarta Transformación y siempre respetando su cultura y tradiciones. En tanto que el titular del sector federal subrayó que los pueblos mágicos, a través de su legado ancestral, son el vivo reflejo de la identidad de nuestro país. Por ello, dijo, está la necesidad de impulsarlos con acciones encaminadas a su fortalecimiento, entre ellas el programa Rutas Mágicas de Color, iniciativa que busca elevar las condiciones de bienestar de plazas turísticas mediante la rehabilitación de su imagen urbana. Sin duda, los pueblos mágicos, a través de su legado ancestral, son un vivo reflejo de la identidad de nuestro país. Por ello, la necesidad de impulsarlos. Y es en este sentido que llevamos a cabo diversas acciones
encaminadas a su fortalecimiento, entre ellas el programa Rutas Mágicas de Color. Dicha iniciativa busca elevar las condiciones de bienestar de estas plazas turísticas mediante la rehabilitación de su imagen urbana, pintando fachadas de viviendas o en algunos casos murales artísticos. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. A manera de contexto sobre esta información que acabamos de escuchar, en años anteriores se había de alguna manera disminuido el apoyo directo hacia estos pueblos mágicos, que en este caso Michoacán tiene 9, como hemos escuchado, hay otros en el país. Sin embargo, pues bueno, hay un viraje en la política pública en materia turística y ayer justamente es lo que escuchábamos en esta visita que tuvo el titular de la Secretaría de Turismo Federal, donde hay un relanzamiento, por decirlo de alguna forma, de estos pueblos mágicos. Michoacán es de los estados que más tienen pueblos con esta denominación. Y continuando justamente en esta ruta de tema, para continuar con el desarrollo económico del sector turístico, el propio secretario federal, Miguel Torruco, destacó que seguirá la internacionalización de la promoción de los pueblos mágicos y dijo también que este año la segunda edición del Tianguis Internacional será en los Estados Unidos, esto para el mes de septiembre. El estado de California en Estados Unidos es el primer emisor hacia México. Por ello, elegimos a Los Ángeles como la segunda gran sede internacional. Serán las naciones que mejor preserven su medio ambiente y conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica, los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo en los años venideros. También les recuerdo que al cierre del año pasado ya cerramos con 28,016 millones de dólares de ingresos por turismo internacional, 14% más que en el 2019 antes de la pandemia. Más información sobre turismo estatal, porque San Pedro está ubicado en Uruapan, es nombrado como el primer barrio mágico en Michoacán. ¿Pero en qué consiste esta cualidad mágica de San Pedro? Bueno, vamos a conocerlo. Autoridades de los 3 ámbitos de gobierno presenciaron el nombramiento de San Pedro en el municipio de Uruapan como barrio mágico. Para el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, se trata de una distinción que se otorga a destinos emblemáticos del país. Son 9 barrios en Uruapan y definitivamente pues cumplió con todas esas características que nos llevó a tomar la decisión. No es una decisión arbitraria, ni de contentillo, ni de ocurrencia. Aquí hay fuerza de espíritu, aquí está la fuerza de los urapenses y de gran parte de Michoacán, que ven en Uruapan ese paraíso terrenal. Resaltó las cualidades de este barrio como el río Cupatizio, la fábrica de textiles San Pedro, la danza de los aguadores, así como el centro cultural que se edifica a un lado de la fábrica. Se trata de un reconocimiento de la tradición e identidad de artesanos, cocineras, además de la riqueza e historia del pueblo. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Es importante destacar que Michoacán tiene una amplia riqueza en diferentes renglones que ha sido justamente el motor turístico del estado, que es una de las principales industrias que también sostienen económicamente a la entidad, la llamada industria blanca. Bueno, tenemos tradiciones muy arraigadas que dan identidad al estado, tenemos zonas muy específicas con características y riqueza particular que han llevado a que Michoacán se conozca en todo el mundo. Tenemos riqueza natural, tenemos microclimas o microecosistemas bellísimos que han servido para postales importantes. Entonces, pues bueno, qué bueno que de cierta manera se esté reimpulsando la actividad turística en el estado. Lo que hay que esperar es que en función de esta visita del secretario de Turismo Federal, realmente esto se traduzca en políticas públicas concretas para poder darle una ruta específica para ir mejorando la infraestructura con la que se recibe a los turistas que provienen
tanto del país como también de carácter internacional. Sin duda, no lo pude haber dicho mejor, nadie lo pudo haber señalado mejor. Es importante este apoyo que tú comentas, Héctor. ¿Qué te parece si vamos a lo siguiente? Vámonos a la información vial con nuestro compañero Pepe Toño, que ya se encuentra en la línea telefónica. Y él es director de EXE y nos tiene los pormenores de qué está sucediendo en las calles de Morelia. Pepe Toño, te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, Luz y Héctor, ¿cómo están? Yo también los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, está calurosa aquí en la capital michoacana, ya superando los 29 grados Celsius, aunque estaba proyectado algunos periodos cortos de cielo nublado, han sido los menos, y también no está por demás señalar, de acuerdo al servicio meteorológico, una mínima posibilidad de ligera llovizna por la tarde, para la noche aquí en la capital michoacana. Si fuera así, una llovizna, no, esto va a parecer como salpicar el comal caliente, así tal cual, así que bueno, pues advierte esta situación. El clima ha sido muy cambiante y ha ido a la alza, evidentemente, en estos últimos días del mes de abril, no solamente para Morelia, sino para varios municipios del estado de Michoacán. Por fortuna, hasta este momento no hemos registrado manifestaciones ni en las carreteras estatales, ni tampoco aquí en la capital michoacana. No obstante, lo que sí hemos detectado, y es digno de mencionar con ustedes, con su auditorio, es lo siguiente. Se advierte un fin de semana que será un fin de semana largo, distintas actividades, festejos del Día del Niño o de la Niñez, como gusten llamarlo, pero también con ello también se traduce en mayor carga vehicular y también accidentes de tránsito. Tan solo hace unos minutos, en un lapso de 1 hora, se registraron 2 accidentes de tránsito, uno de ellos una carambola en la zona del libramiento entre la avenida Pedregal y con dirección hacia la salida a Salamanca, con 2 personas lesionadas, no de gravedad por fortuna, pero sí con contratiempos viales. Y el otro resultó, llama mucho la atención, y lo quiero poner en la mesa con ustedes, si me lo permiten, lo cierto, resultó cuando un automovilista, una persona de aproximadamente 75 años de edad, conducía su camioneta color blanca, con placas del estado de Michoacán, sobre la avenida Camelinas, muy cerca del cruce con el Boulevard García de León. Hay unos cuantos pasos del Poder Judicial de la Federación, a unos cuantos pasos de la Plaza Comercial Las Américas. Al parecer, bueno, pues por cuestiones de salud, perdió el control de la unidad de esta persona, se subió al camellón y pues prácticamente quedó trepado del camellón y prácticamente a unos centímetros de una fuente que se ubica en el lugar. Los automovilistas que circulaban en el lugar, y al percatarse de que no había visto otro factor que hubiera incidido para ese accidente de tránsito, descendieron de sus unidades para apoyar o socorrer a esta persona de 75 años de edad, que solamente presentó crisis nerviosa y algunas lesiones leves, y inmediatamente, bueno, pues llegaron elementos de la Guardia Civil para auxiliarlo, así como una grúa para retirar el vehículo que quedó trepado en el camellón en una hora complicada, en la salida de los niños que responden de las escuelas y en una vialidad muy transitada. 75 años de edad, por fortuna no pasó a mayores, pero es muy recurrente este tipo de accidentes de tránsito, lamentablemente en adultos que, bueno, luego conducen solos, no van acompañados de nadie, también tienen alguna descompensación de salud, algún tema en ese sentido, y bueno, pues se traduce en accidentes de tránsito. Por fortuna no hubo incluso terceros que se vieran afectados. Al momento, rápidamente, ya nada más para concluir, les comento que en la zona del centro histórico, complicado también por obras de reencarpetamiento de la pista asfáltica en la calle de Galeana, bajando del Centro Cultural Universitario, ahí donde está el edificio del Ayuntamiento de Morelia, y también en la calle de Virrey de Mendoza, que ya les había comentado desde el día de ayer, y también en el lado sur, en la avenida La Joya, que conduce a la península de Atécuaro, une con la salida de Atécuaro y con Margarita Maza de Juárez para salir directamente allá a Casa Gobierno. Esto lo está generando un poco más de tránsito vehicular, pero por fortuna hasta este momento reiteramos manifestaciones en la ciudad y en las carreteras del estado de Michoacán. Luz y Héctor, la información. Sobre este accidente ocurrido ahí por las Américas, me parece que olvidamos un detalle que es bastante importante. Los vehículos son máquinas, requieren mantenimiento, requieren estar en observación y pues varios cuidados. Creo que es pertinente pues que adoptemos esta cultura de revisión constante. Sí, no, yo agregaría específicamente por lo que comentas también, Pepe Toño, sobre este incidente vehicular, pues uno mismo si comienza a sentir algún malestar, orillarse. Digo, los malestares de salud de pronto son súbitos, no puedes
pues tomar muchas precauciones, pero si en la medida de lo posible alguien que va conduciendo comienza a sentir algún malestar, es mejor que se orille, es mejor que se estacione un momento en lo que puede incluso hasta a lo mejor solicitar ahí la atención médica pertinente. Así es. Finalmente hay cosas que salen pues de las propias manos del conductor, pero si puede prever esta situación, que lo haga pues, por sí mismo, ¿no? Sí, es posible. Así es, exactamente. Y bueno, pongo en la edad de esta persona, pero no significa que todos los demás que no tengamos esta edad o que sea mayor, no seamos susceptibles. Como bien lo señalas, los problemas de salud pueden ser de manera, pues, sin previo aviso, de manera súbita. Como bien lo señalas, bueno, pues estar también atentos a esta situación porque puede derivar en otro tipo de incidentes o accidentes de tránsito. Pues qué bueno que no pasó a mayores, que fue asistido y que solamente quedó en esto, en un incidente menor, con afectaciones nada más quizá al puro vehículo, y qué bueno que fue solo eso. Así es, que quedó en daños menores, por así decirlo, y que no hubo terceros lesionados. Así es. Muy bien, Pepe Toño, cuídate mucho y con este calorcito que está haciendo también cuídate de la deshidratación. Sí, no, bueno. Sí, es porque está cañón, ¿eh? Está con todo el calor. Harto Y si suero. vas a recetarte algo, invitas. No, por supuesto que sí. Yo me refería a una limonada, una naranjada, que son... Un raspado, un diablito, algo así, algo claro. con hielito. Bueno, Pepe Toño, te agradecemos como siempre el reporte. Nos escuchamos mañana. Un abrazo. Estamos al pendiente. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Héctor, ¿qué te parece si nos vamos a la pausa? Vamos y regresamos porque todavía tenemos mucho más que compartirles. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en entrevista con Antonio Soto. Trabajamos fuerte el 2011 para ganar la gubernatura en Michoacán, en ese tiempo con Silvano Aureoles. A ver, no, yo no me voy a otro partido político, no es mi intención hacerlo. Prefiero ahora ver qué aporto al gobierno del estado de Michoacán. En política los amigos son de mentiras y los enemigos son de veras. ¿No eres silvanista? Fui perredista 33 años. Regresamos de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y es momento de irnos a la sección cultural de este noticiero con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, que ya está aquí en el estudio. Dafne, bienvenida. Así es, muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan en la cultura michoacana de A las 2. Y bien, esto no es una insurrección, historias del autogobierno de Michoacán, es el título del documental que realizó y presentará el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Material que es un retrato de la lucha de las comunidades y los pueblos indígenas de nuestro estado. Lo invito a conocer más detalles con Mayra Hurtado.
marginación, la discriminación. Carecíamos de las necesidades básicas. Estábamos pues como abandonados. Para dar a conocer y hablar sobre la lucha que los pueblos indígenas de Michoacán han enfrentado en los últimos años, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentará el documental Esto no es una insurrección, historias del autogobierno de Michoacán. Así lo dio a conocer el director del documental, Carlos Guevara Velázquez. Retratar esta situación de la lucha que se ha venido dando desde hace 12 años y que a partir de Cherán se adhieren muchas comunidades siguiendo este ejemplo para el uso del ejercicio de derechos y obligaciones. Quien señaló que fue un trabajo que se realizó en conjunto y con la compañía del colectivo Emancipaciones. Nosotros ya estábamos arriba de las camionetas, muy enjundiosos, muy puestos para salirnos a recorrer los caminos de Michoacán para retratar esto. Y los compañeros nos pusieron el freno, nos dijeron, no, pues, momento, cuidado, Michoacán no es cualquier cosa, no es sencillo. Entonces, ellos nos ayudaron a estructurar todo esto, a trabajar con este colectivo, de modo que se hizo una planificación, se hizo todo un consenso. Orlando trabajó con estas comunidades para que nos autorizaran visitarlos de la manera adecuada a sus protocolos, ¿no? Fue tanto el coraje, el dolor que nos impulsó a saber, a investigar, para nosotros regirnos por nuestras propias costumbres. Tenemos que formar un frente. Pues se intenta generar un documento que recopile la experiencia de más de 11 comunidades que han accedido al autogobierno. Sus luchas, sus motivos, sus razones, singulares pero también generales. Van a encontrar eso, digamos, las violencias estructurales que han sufrido las comunidades indígenas que van tomando forma en cada una de las regiones de Michoacán. El documental aprobado por las comunidades indígenas busca proyectar la realidad que viven y su lucha por una real autonomía, destacó el también abogado de dichas comunidades. Aquí sí el pueblo decide. Que todo el pueblo se una y que todos tomemos decisiones. Primero fue necesario discutirlo al interior de las comunidades, de los consejos comunales, para ver si era su deseo que se realizara este documental. Una vez que se consideró que era necesario, que era bueno, que era pertinente, pues se da todo un proceso que efectivamente ya comentó, resumió Carlos, porque además lo resumió, es un proceso de trabajo que ellos hicieron bastante largo. Que nos dejen, que nosotros podamos decidir nuestras formas de organizarnos. También se convierte en un testimonio que ayudará a generar una transformación no solo en las comunidades de Michoacán, sino de México y en todo el mundo, puntualizó Orlando Aragón. Entonces este documento también para nosotros es un testimonio para las generaciones futuras, para efectivamente las otras organizaciones, los otros pueblos de la Ciudad de México, de Guerrero, de Chiapas, de Puebla, con los que el Frente tiene relación y con los que también intentamos contribuir solidariamente a sus luchas para generar pues justamente una transformación, no nada más en Michoacán, sino en México, porque la lucha de los pueblos indígenas no es nada más de Michoacán, es de México, de América Latina y del mundo, ¿no? La presentación del documental, que tiene una duración de 1 hora 20 minutos, se llevará a cabo el próximo 27 de abril a las 18 horas en el Teatro Mariano Matamoros de Morelia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Es una insurrección. Así es, excelente trabajo y producción de compañeros de aquí del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bien, cambiamos de tema en atención al gremio teatral de Michoacán, ya que se le invita a participar en una de las convocatorias más importantes que se lanza a nivel nacional. La Secretaría de Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante la Coordinación Nacional de Teatro y en colaboración con la Secretaría de Cultura en el Estado, convocan a la comunidad teatral de todo México a participar en la edición número 18 del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. La convocatoria tiene como objetivo principal articular una programación de propuestas escénicas unipersonales que circulen por 16 estados del país, incluido Michoacán,
a través de la colaboración interinstitucional en el impulso y desarrollo de proyectos culturales. En ella podrán participar artistas o agrupaciones independientes profesionales del Teatro Nacional o extranjeros que acrediten su residencia en México, además de grupos o compañías teatrales legalmente constituidas. El Festival 2023 se integrará por 2 circuitos, norte del 15 de julio al 6 de agosto y centro-occidente del 22 de julio al 13 de agosto. La fecha límite de recepción de propuestas será el 8 de mayo. Los resultados de las puestas en escena que integrarán la programación serán publicados en la página de la Secretaría de Cultura Federal. Mayores informes en Michoacán en la página oficial www.cultura.michoacán.gov.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Con el objetivo de imaginar, descubrir, viajar y conocer el mundo que nos rodea, se anuncia la cartelera que ofrece la SECUM para celebrar el Día Internacional del Libro 2023. Escuchemos qué nos dice Giorgio Barajas. En el marco del Día Internacional del Libro, se anuncia la cartelera de actividades que se realizará del 25 al 30 de abril en Morelia, Tacámbaro y Pátzcuaro. Es así que la titular de la SECUM, Tamara Sosa Alanís, detalló que este martes comienzan las jornadas con presentaciones de libros, talleres literarios, antologías, conversatorios y poesía en diferentes recintos culturales. En Morelia, la agenda inicia el martes 25 de abril, con la antología Los Conductos del Fuego y el día 26, El Rumor de la Hierba, ambas en el Centro Cultural Clavijero. En cuanto a las actividades en la Feria del Libro y La Rosa, el 29 de abril se ofrecerá el conversatorio Feminismos y Escrituras desde la Periferia, y el 30 la presentación de 2 libros, Relatos Indocumentados y Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística. Asimismo, los días posteriores habrá actividades conjuntas junto con la Feria Internacional del Libro de Tacámbaro y en Pátzcuaro, actividades programadas a partir del 27 de abril con la presentación del libro Inventoras de la Matria, posteriormente el día 29, Fanzine Literario Borde y la lectura de la poesía del taller Intramuros. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y destacada bailarina internacional llega a Michoacán para ofrecer talleres de danza contemporánea a nivel principiantes. La Secretaría de Cultura de Michoacán invita a los talleres de danza contemporánea a cargo de la bailarina internacional Alison Fabricio a realizarse en el mes de mayo en los municipios de Zamora y Tsurumútaro, dirigidos a las y los hacedores de danza jóvenes principiantes. Alison Fabricio es una bailarina estadounidense entrenada en el American Dance Theater de Nueva York, en la Unión Americana. Su formación incluye el baile africano, ballet moderno, jazz y hip hop, por mencionar solo algunas disciplinas. El taller de danza contemporánea a nivel principiantes en Tsurumútaro se impartirá del 15 al 19 de mayo en el Salón de Usos Múltiples del Centro Comunitario en el mismo municipio. Los interesados podrán recibir mayor información mediante el correo danzasecum2019@gmail.com. Ahora bien, en Zamora, el taller de danza contemporánea se realizará del 22 al 26 de mayo en el Centro Regional de las Artes de Michoacán. De este curso se puede obtener más información al número 351-515-4666 o al correo cramregistro@gmail.com. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Lista la cultura para hoy martes, y antes de despedirme, les recuerdo que las localidades para la primera función que ofrecerá esta noche la Big Band de Jazz del Conservatorio de Las Rosas en el Teatro Mariano Matamoros ya están agotadas. Sin embargo, el mismo rector, el maestro Raúl Olmos, y el director artístico de la agrupación, Julio Espinosa, han confirmado una próxima presentación, así que estaremos al pendiente y le daremos a conocer la fecha exacta para adquirir los boletos. Bien, agradezco su atención. Regresamos contigo, Lucy. Para todos, muy buenas tardes. Bien, le comparto la información sobre que la Secretaría de la Contraloría ratificó la inhabilitación por 11 meses al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, por lo que justamente en ese lapso no podrá asumir ningún cargo público. Como se recordará, justamente el pasado 23 de febrero, la dependencia resolvió un procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del exgobernador,
por presentar de manera extemporánea la declaración de modificación 2021 y la de conclusión de cargo, y así se les sancionó. Por su parte, Aureoles Conejo presentó un recurso de revocación el 16 de marzo y se dio una resolución el 13 de abril confirmando esta sanción. Y a pesar de que Aureoles recorre el país en lo que se puede considerar una precampaña electoral, esto hacia la presidencia de la República, pues la sanción emitida por la autoridad le prohíbe asumir algún cargo público, así como hacer negocios con el gobierno de Michoacán. De hecho, Aureoles aún puede presentar una solicitud de juicio administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Así las cosas con el exgobernador. Nos damos una pausa, pero regresamos con más información para que no se despegue. El PES Michoacán es un partido que impulsará la formación ciudadana para generar una nueva camada de liderazgos políticos en el Estado, promoviendo propuestas que realmente ayuden y atiendan los problemas de las familias michoacanas. El PES es un aliado de los ciudadanos que vigilará los espacios de poder para encaminarlos en beneficio de todos. Somos el único partido que defiende y promueve los valores en la familia. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911 o repórtalo al Centro Estatal de Incendios o a la Comisión Forestal del Estado. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Michoacán, honestidad y trabajo. Con mi padre sufrimos de todas las violencias. Desde niña sufrí mucho violencia con mi papá, siempre golpeó a mi mamá, la humilló. Siempre fue violencia con mi familia. Mi hijo, que es hombre, no debe de ser como su papá, que me maltrató. Como generar este vínculo como más humano y como más cercano, empático hacia nosotras las mujeres, ¿no? Regresamos de la pausa, le tenemos más información y justamente ahorita nos acompaña en el estudio Gustavo Farías Echenique. Él es jefe del Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a abordar específicamente este Festival Deportivo Infantil. Bienvenido al estudio. Hola Lucía, muchas gracias por invitarnos para poder hablar de este festival que nuestra rectora, la doctora Yaraví Ávila, invita a toda la comunidad, no nada más a la universitaria, a que lleven a sus niños el día sábado, 29 de abril. A partir de las 8 de la mañana va a empezar el registro. De hecho, ya se puede empezar la gente a registrar a través de un número de teléfono. No sé si te lo puedo dar ya o lo hablamos al final, pero lo voy dando, 4433-514508. ¿Cómo va a ser este festival? Pues es un festival del Día del Niño, no se había hecho nunca. Va a ser dentro del estadio universitario, donde está la pista atlética. Vamos a tener carrera con botargas, carrera con superhéroes, carreras de costales, con papás e hijos o mamás e hijos. Va a haber palomitas, paletas de hielo, sorpresas, juegos inflables. Tenemos muchas actividades tanto lúdicas como deportivas en un marco tan bonito como el estadio universitario, ¿no? Que es importante que la gente también se involucre y lo conozca en esta administración que estamos de puertas abiertas, donde lo que queremos es que toda la sociedad se involucre, no nada más la gente que está estudiando o la gente que está trabajando en la universidad. ¿Tiene algún precio este festival? Totalmente gratis. Totalmente gratis, si hay un tope, porque tenemos que cuidar la seguridad, va a estar muy estricta la entrada y la salida de los niños, vamos a tener una ambulancia, vamos a tener servicio médico, va a haber agua de sabor, obviamente jamaica, horchata, las típicas que tenemos para el calor, para el calor, va a haber mini fútbol, va a haber juegos de feria, o sea, estamos haciendo un evento muy bonito, con mucha participación también de la ciudadanía,
que está cooperando para que no nos salga costoso, para que sea algo realmente simbólico lo que se va a llegar a pagar y que la sociedad pueda participar y disfrutar de este lugar tan bonito que es el Estadio Universitario. ¿Y de dónde viene la intención de hacer un festival? Porque bien pudieron haber realizado pues otras actividades, pero en cambio un festival deportivo donde incluya como todo este movimiento de los niños y demás. Eso, darle identidad a la sociedad con la Universidad Michoacana. O sea, la Universidad Michoacana es una universidad mítica, o sea, donde hay grandes personajes que han pasado por ella y una universidad que le da un gran servicio a la sociedad. Lo que quiere la rectora es que no nada más esté encerrado a los de los bachilleratos, a los que están estudiando la licenciatura, sino que también se identifiquen los niños y que después puedan, estos niños que están participando en este festival y que aparte también son hijos, muchos o van a ser hijos de funcionarios, de profesores, de empleados, puedan participar y puedan saber qué es la Universidad Michoacana y conocer un poco de su estructura y de su infraestructura deportiva, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas van a poder estar registrándose para acudir a este? Tenemos un tope de 1000 niños. O sea, de 1000 niños. Obviamente va a haber una entrada especial para los padres de familia con los niños, donde solamente va a poder entrar los niños con un papá, y va a haber otro acceso para si quiere la abuelita, el tío, acompañarlos para puro adulto, donde no va a poder entrar ni salir ningún niño. Va a estar muy bien dividida el acceso. Le repito, la idea es que se la pasen muy bien, que se festeje a los niños y que también los padres que trabajan dentro de la universidad o fuera de la universidad puedan tener un espacio el fin de semana, ¿no? Es 29 de abril, es sábado, de 9 de la mañana a 12 del día, es el promedio que vamos a tener ahí para que disfruten, pero vamos a estar recibiendo desde las 8 de la mañana. ¿Con qué elementos de seguridad y salud van a contar? Me contabas. Sí, tenemos servicio médico, vamos a tener una gran plantilla de personal para poder estar cuidando, tenemos nuestras cartas responsivas también para que los padres de familia puedan entrar y salir, hay baños, hay hidratación, tenemos la ambulancia, o sea, creo que va a ser, esperemos que no se use, pero va a ser un evento donde empieza esta relación con la sociedad de parte de la Universidad Michoacana y no necesariamente, repito, que trabajes o estudies ahí. Entonces se puede acudir con plena calma, llevar a tus niños, también estarles echando un ojo y bueno, relacionarte con todo lo que te ofrece la Universidad Michoacana. No, y la actividad física, porque vamos a tener, repito, fútbol para diferentes edades, vamos a tener lanzamiento de pelota, el tema de la carrera con superhéroes dentro de la pista. Es un lugar hermoso, de verdad, el Estadio Universitario. Se accesa por Avenida La Huerta al Estadio Universitario. Muy bien, entonces ya lo sabes. Para finalizar la entrevista, repítenos a dónde podemos inscribirnos o realizar este registro, cuándo, dónde y demás. Si quieres asegurar tu lugar, hay que inscribirse o marcar, ya sea marcar o mandar un WhatsApp al 4433 51 45 08 y ahí te van a explicar cómo recojas tus pulseras para accesar al evento o el día del evento a partir de las 8 de la mañana. Nada más que si llegas ya un poco tarde y ya se llegó al cupo de los 1000 niños, pues ya no tendrás la oportunidad de accesar por el tema de la seguridad sobre todo, ¿no? Porque es lo más importante. Creo que hay que cuidar a la sociedad, hay que cuidar a la niñez y pues recibirlos, ¿no? Un saludo de parte de la doctora Yaraví, nuestra rectora. Bien, muchísimas gracias. Esperamos que sí asista mucha gente a este festival. Muchas gracias por invitarnos. Nos vamos a la sección deportiva del noticiero con nuestro compañero Ismael Herrera, que ya está aquí en el estudio. Ismael, bienvenido. Gracias, Lucy. Y ya entramos de lleno a los deportes porque el moreliano Abdón Turrubiates Calderón fue llamado a la Selección Nacional de Fútbol Sub-15 que participará en el 19º Torneo de las Naciones Gradisca Diosonso del 25 de abril al 1 de mayo en Italia. Cuenta con gran trayectoria y excelentes maestros, pues es nieto del exitoso entrenador de porteros en Monarcas, Tigres y con la Selección Nacional bajo la batuta de Tuca Ferretti, del conocido Abdón Calderón, e hijo del exportero Emanuel Turrubiates. Se integró a la escuadra del Club León desde hace 1 año y medio y en la categoría sub-14 de dicha institución fue donde se le hizo el llamado al representativo nacional. Como amateur jugó en el OAPAS, en el Instituto Gestal, en la Liga Municipal y la Liga del IMSS. Intervino en la Copa Monarca en 2018 con el equipo OAPAS que dirigió el profesor Raúl Escutia Santoyo, donde recibió el premio al mejor portero del torneo de la categoría 2008. Igualmente intervino en el equipo filial de Dorados de Culiacán de Morelia con el profesor Edgar Martínez, actual entrenador de Purépechas H2O.
Finalmente participó con el Tauro FC de la Liga Municipal y la Liga Wenceslao Victorio Soto, donde quedó campeón. México está ubicado en el Grupo A junto con Italia y Macedonia del Norte. Inician actividad este mismo día y el 27 un segundo partido dentro de esta fase regular allá en Italia. Pues suerte para Abdón Junior, para su papá y por supuesto para su abuelo. Toda una generación de excelentes porteros, ojalá logre trascender. Por otro lado, la michoacana Yareni Nava busca un título más al participar en el Campeonato Panamericano de Taekwondo que se realiza en República Dominicana. Este miércoles entra en acción la destacada arte marcialista michoacana Yareni Nava Córdoba, quien forma parte de la selección mexicana que representa al país dentro del Campeonato Panamericano Junior 2023 de Taekwondo. La multicampeona ya se encuentra en República Dominicana para intervenir en la competencia que se llevará a cabo desde el domingo pasado y concluye el jueves próximo. En esta ocasión, la talentosa taekwondoín participará en la categoría juvenil en la división de menos de 68 kilogramos, a la cual ingresó recientemente. De acuerdo a información proporcionada por su mamá, Yareni, este martes asistirá a la ceremonia de pesaje para entrar al tatami el 26 de abril. La ganadora del Premio Estatal del Deporte 2023 espera subir nuevamente al podio y mantener el título de campeona panamericana que consiguió en la edición anterior. Entre sus rivales a vencer se encuentran representantes de Argentina, Estados Unidos, Haití, Canadá, Brasil, Puerto Rico y Chile, entre otros. Este es el preámbulo de lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, que tendrán lugar del 4 al 7 de julio. Felicidades a las y los deportistas michoacanos que están sobresaliendo, no de ahora, ya traen pues toda una historia o un historial de éxitos. Y una de ellas también es la tenista moreliana Natalia García Gálvez, que se mostró con la confianza de poder obtener otra medalla en los Juegos Nacionales de la CONADE, para los cuales ya logró clasificar y se prepara para repetir el logro del año pasado, donde consiguió presea de bronce en la categoría de 14 años femenil, junto con su compañera Paula Vargas Martínez, quien se encuentra bajo la dirección de Eric y Pablo Pineda, que son sus entrenadores. Natalia García lleva 4 años en la práctica del tenis y con 3 participaciones en Juegos Nacionales. El evento nacional del deporte blanco se realizará en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, del 13 al 20 de junio próximo, para el cual hay amplia confianza en que se consigan positivos resultados. No tendrá más eventos de fogueo previo a la justa a nivel república, pero por lo pronto ahí está presente con la posibilidad de medallas para nuestro estado. En este sentido, la propia Natalia García se dijo confiada de poder obtener otra medalla, la cual se encuentra entrenando fuerte junto con el resto de los seleccionados, que además de ella asistirán también Alberto Villanueva Couto y Juan Pablo Beirán Guzmán en la división de 16 años, varones, y precisamente escuchemos a la protagonista del deporte blanco. Pues en que mi pareja de dobles y yo ya llevamos mucho tiempo jugando juntas, entonces tenemos buena comunicación y las dos estamos muy bien preparadas. Pues sí vienen duras, pero no es nada que nosotros no podamos vencer. Bueno, y así le estamos dando seguimiento a todos los clasificados en las diferentes disciplinas que van a Juegos Nacionales, los medallistas, para que usted se vaya dando una idea de todos estos deportistas que inician participación en Juegos Nacionales. Habrá inscripciones gratuitas en gimnasia artística con motivo del Día del Niño. Juanita Ruiz tiene la información. Este miércoles entra en acción la destacada arte marcialista michoacana Yareni Nava Córdoba, quien forma parte de la selección mexicana que representa al país dentro del Campeonato Panamericano Junior 2023 de Taekwondo. La multicampeona ya se encuentra en República Dominicana para intervenir en la competencia que se llevará a cabo desde el domingo pasado y concluye el jueves próximo. En esta ocasión, la talentosa taekwondoín participará en la categoría juvenil en la división de menos de 68 kilogramos, a la cual ingresó recientemente. De acuerdo a información proporcionada por su mamá, Yareni, este martes asistirá a la ceremonia de pesaje para entrar al tatami el 26 de abril. La ganadora del Premio Estatal del Deporte 2023 espera subir nuevamente al podio y mantener el título de campeona panamericana que consiguió en la edición anterior. Entre sus rivales a vencer se encuentran representantes de Argentina, Estados Unidos, Haití, Canadá, Brasil, Puerto Rico y Chile, entre otros. Este es el preámbulo de lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, que tendrán lugar del 4 al 7 de julio. Después de la fecha establecida, el costo para formar parte de la Academia de Gimnasia Artística Incufide tendrá un costo de inscripción de 300 pesos. Pues esto es lo que les tenemos en la información deportiva de este día. Los invitamos a que nos acompañen a las 7:30 de la noche en nuestro programa Meseta Futbolera. Vamos a la pausa, volvemos.
Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada. Sentirás el sismo en 6 segundos. Alerta sísmica. Sismo ocurriendo ahora en tu ubicación. Considerando un sismo hipotético de magnitud 7.5 con epicentro a 20 grados al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz, personal del sistema penitenciario de Michoacán aplicó con éxito la práctica para el desalojo de inmuebles, así como para ubicar en lugares seguros a personas privadas de la libertad en los 11 penales del estado y a jóvenes en conflicto con la ley en régimen de internamiento de la Unidad Especializada por Adolescentes y Adultos Jóvenes. En punto de las 11 horas, en seguimiento a la instrucción de autoridades nacionales con apoyo de la Unidad Interna de Protección Civil, todos los empleados desalojaron los inmuebles conforme al protocolo establecido, mientras que en el interior de los penales, los internos fueron ubicados en un punto seguro. Posteriormente, todos regresaron a sus áreas correspondientes tras la confirmación de que no había daño estructural. Michoacán, honestidad y trabajo. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su informativo a las 2. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Prácticamente estamos ingresando ya a la recta final de esta emisión. Pero continuando con lo que tenemos programado para usted, está convertida la capital michoacana en una zona libre para el ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Así lo aseveró en conferencia de prensa el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes. Es lamentable que Morelia, la ciudad capital del estado, esté convertida en una zona franca para el ajuste de cuentas entre los delincuentes y sin que las autoridades hagan absolutamente nada. Lo malo de esta situación es que dentro de esta también se llevan entre las patas a los ciudadanos morelianos y esa es una responsabilidad del alcalde y de su comisionado de seguridad, que más bien debería estar en una gerencia de alguna tienda departamental que en la policía, dijo hoy el líder del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes. En rueda de prensa señaló que hoy se hace necesario y se le exige al alcalde tome cartas en el asunto, aunque pareciera que la necesidad de conservar en el cargo a Cusi tiene que ver más con los negocios que Alfonso Martínez Alcázar está acostumbrado a hacer desde la administración pública. Morelia está convertido en una zona libre para el ajuste de cuentas. Así es Morelia, zona libre para el ajuste de cuentas. Así como hay zonas libres de impuestos, aquí Morelia es una zona libre para que ajusten las cuentas los delincuentes y todo se quedara en un tema de delincuentes. El problema es que luego se van personas que no tienen nada que ver, se van entre las patas. Lo que pasó en la Plaza U, que no debemos de olvidar, ese es el tema, que como pasan cada día cosas más graves, sean maestros. Lo que pasó en los centros estos nocturnos, en los antros, o como dicen ahora los chavos, pues yo me quedé en los tiempos se quedan con discotecas, cómo incendiaron los carros en una colonia. Valencia Reyes recordó solo algunos de los casos que han sucedido en Morelia y que en la realidad tienen en la incertidumbre a los morelianos aún y cuando las cifras del INEGI a las que se refiere el alcalde digan otra cosa. El incendio de 3 bares en Tres Marías, los hechos lamentables en Plaza U, el incendio de 6 automóviles en un fraccionamiento privado, el ataque a personas en el IMSS Charo, la ejecución dentro de un panteón a 2 personas, entre muchos otros casos. También señaló que la disculpa pública en el caso de Julín no es válida si esta no va acompañada de acciones reales contra la delincuencia y con capacitación constante a la policía para que nunca más se cometan este tipo de actos. Señaló que aún y con todo esto no entiende por qué la necedad de Alfonso Martínez Alcázar
de conservar ese mismo modelo de policía y sobre todo conservar en el cargo a Cusí. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y a partir de este lunes, el Tribunal Electoral de Michoacán es un punto naranja que ofrece atención y resguardo a las mujeres michoacanas. Así quedó de manifiesto en el que este convenio se firmó en el Instituto Moreliano de la Mujer y también el órgano electoral. Después de concluir la capacitación al personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, se convierte en un punto naranja donde niñas y mujeres pueden acudir a solicitar apoyo y resguardo cuando se sientan en una situación de riesgo. Así quedó de manifiesto en el convenio que el órgano electoral firmó con el Instituto de la Mujer Moreliana. Durante la firma del convenio, Alma Rosa Baena Villalobos, magistrada presidenta del tribunal, resaltó la importancia de ser un espacio seguro para las mujeres. Nuestra obligación no únicamente es garantizar que las mujeres accedan a sus derechos políticos en una condición libre de obstáculos y sobre todo de violencia. Sin embargo, también como sede y como parte de esta sociedad nos llamó la atención y la importancia de sumarnos a la estrategia de generar un espacio seguro para las transeúntes, los transeúntes que transitan de manera recurrente cerca de este tribunal. Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca, señaló que después de la capacitación que el personal del tribunal recibió y de cumplir con el protocolo, el edificio del órgano electoral es denominado como un punto naranja en la ciudad para brindar seguridad a las mujeres. La importancia que tiene que como sociedad también nos sumemos a estos ejercicios, a estos esfuerzos. Las autoridades, evidentemente, es nuestra responsabilidad generar los espacios y las políticas públicas para que las mujeres se encuentren seguras en diferentes territorios, pero también de la mano de la sociedad civil y también de la mano de espacios como como el tribunal, seguramente las mujeres podrán encontrar muchos más puntos naranja por toda la ciudad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Heriberto Santos, reportó Mayra Hurtado. Muy bien, nos enlazamos ahora con nuestra compañera Leti Ruano, quien pues está dando seguimiento a esta situación que se vivió en donde perdió la vida el joven Julín, asesinado por elementos de la policía de Morelia, esto hace ya algunos años, y que, pues bueno, por fin, después de diversas recomendaciones, el gobierno municipal ofrece una disculpa. Muy buenas tardes, Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es como lo comenta el secretario de Cabildo y a nombre del Ayuntamiento de Morelia, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar ofreció disculpa pública a la familia Chagoya Salcedo por la forma en que uno de sus integrantes, Julio César Chagoya Salcedo, mejor conocido como Julín, pues fue privado de la vida a manos de 2 ex policías municipales, hecho ocurrido en el mes de agosto de 2020. Durante la sesión estuvo presente la familia de Julio César, quien aceptó la disculpa pública al señalar que con esta acción se marca un precedente en el estado de Michoacán. Y pues hay que recordar que también pues ya fueron declarados culpables los 2 policías municipales de Morelia por este delito de ejecución extrajudicial en contra de Julín, quien padecía pues un trastorno mental. La jueza Amalia Herrera consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán fueron suficientes para determinar la responsabilidad de los entonces policías que hace más de 2 años y medio acudieron a una llamada de auxilio luego de que el joven vecino de ese fraccionamiento ingresó a un domicilio ajeno. Pues ahí se recordó que los guardias de la caseta de acceso al conjunto habitacional les dijeron que el joven padecía de alguna enfermedad, por lo que ya le habían hablado a su padre para que fuera a tranquilizarlo. Los uniformados lo trataron pues de manera violenta, también ahí se comentó, luego de un forcejeo, pues el joven trató de escapar y fue entonces que los policías dispararon en 3 ocasiones provocándole pues la muerte. El proceso judicial llevó más de 2 años y medio, pero finalmente la jueza dijo que la fiscalía comprobó fuera de toda duda razonable la culpabilidad de ambos exelementos de la policía de Morelia. Y pues esto fue lo que sucedió hace algunos momentos en el Ayuntamiento de Morelia. Se dio esta disculpa pública. ¿Esta disculpa va acompañada con alguna otra acción específica por parte del gobierno municipal? Bueno, pues el presidente municipal, Alfonso Martínez, señaló que
se recibió en esta administración, aunque él señaló que este hecho ocurrido en la administración pasada, bueno, se tiene la responsabilidad de brindar situación adecuada a las corporaciones policíacas y en específico pues a la de Morelia, y hay un compromiso en ese sentido. Perfecto, Leti, muchísimas gracias por habernos aportado esta información. Creo que quedan algunas dudas de por qué hacerlo hasta este momento, pero bueno, serán aspectos que pues, la misma sociedad habrá de tomar en consideración para emitir su propio juicio sobre esto que sucedió hace casi 3 años y que apenas ahora es que hay una posición mucho más clara por parte del gobierno municipal. Muchísimas gracias, Leti. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, continuando con la información, el fin de semana es cuando más violencia se registra hacia las mujeres. De acuerdo a reportes diversos que se presentan en el Instituto de la Mujer Moreliana, así es donde se reportan, donde se asientan todas estas denuncias. Así lo reveló la propia directora de esta instancia, Nuria Gabriela Hernández Abarca. Sí, estamos viendo un fenómeno que ya ustedes lo conocen, pero que se está incrementando los fines de semana, el tema del alcoholismo y la drogadicción. Muchos hombres que los fines de semana es cuando beben o se drogan y es cuando aumenta la violencia. Los fines de semana tenemos siempre llamadas de emergencia. ¿Cuántas llamadas reciben? Pues yo creo que por lo menos 2 o 3 por fin de semana de situación, sobre todo los viernes por la noche, de mujeres que nos dicen es que él no me hace nada toda la semana, pero los fines de semana me golpea cuando se droga. Entonces, a una de ellas tuvimos que apoyarla para ingresar al refugio. Atendemos aproximadamente 400 mujeres en el instituto por mes. No todas tienen que ver con violencia. El 60% de esas tiene que ver con violencia. Lo demás tiene que ver con apoyo psicológico. También el tema de la salud mental es un tema que a partir de la pandemia, pues ustedes saben que se incrementó muchísimo y que hoy es un foco a atender el tema de la salud mental. Muchas van por atención psicológica para ellas y para sus hijas y sobre todo mucha contención emocional. Además es importante poder reconocer estos patrones de conductas violentas para proceder a denunciarlos. Bien, en otra información le comparto que se celebran, o que están celebrando más bien los constructores del Estado, que el gobierno está dando prioridad a empresas locales para el desarrollo de obras de distintos ramos. Las obras que se han licitado y contratado por parte del gobierno estatal han sido prácticamente todas asignadas a empresas michoacanas. Ahorita hay bastantes obras en proceso de licitación. Confiamos en que la postura del del gobierno seguirá a fortalecer siempre a la economía local, aparte de que el Estado recibe de participaciones federales lo correspondiente a lo que este mismo tributa. Entonces, empresas que tributen el Estado abonan a que en próximos años reciba más recursos federales el Estado. Entonces, pues la verdad, creo que nosotros somos aliados del gobernador y el gobernador debe ser aliado también de los constructores y de las empresas michoacanas. Con esto hemos llegado al cierre de esta misión informativa, la cual, pues bueno, hemos tratado de acercarle lo más relevante de esta jornada. Y pues bueno, no queda más que agradecer a todos ustedes que nos siguieron hasta este momento. Lucy, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Y por supuesto también gracias a los miembros de la producción, a nuestro intérprete de lengua de señas, Yunuen. Usted y nosotros tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2 de la tarde, pero yo le recomiendo que continúe la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Un abrazo. Que tenga una excelente tarde y muy buen provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Con mi padre sufrimos de todas las violencias. Desde niña sufrí mucho.